Hay una situación bastante curiosa que se está viviendo desde el 3 de enero. Resulta ser que luego del chancletazo con el que Donald Trump sacó a Nicolás y Silvia de Venezuela, quedó un silencio en el discurso del chavismo. El chavismo ya decidió que no van a pelear con Donald Trump. Han decidido que no van a ir a respetar a Donald Trump, que no se van a quejar de lo que les hizo Donald Trump, que no van a seguir llamando al secretario de Estado Marco Rubio narco Rubio, y que van a dejar el discurso anti-yanqui, anti-imperialista y se van a enfocar en el futuro, como para pedirle perdón a Trump y les deje seguir viviendo. Entonces, ese es el discurso del chavismo. Palabra más, palabra menos. Lo que parece bastante extraño es que unos personajes que supuestamente no son chavistas tienen un discurso radical antitrumpista que uno no sabe de dónde carajo le salió. Entonces uno se pregunta si de verdad lo que aquí está pasando es que los chavistas dejaron de ser chavistas y unos opositores decidieron llenar ese vacío y convertirse ellos en aún más chavistas que los propios chavistas, más antitrumpistas que los propios antitrumpistas de los Estados Unidos, y además haciéndolo, negando lo evidente, colocándose inclusive a la distancia de la sensatez, negando cosas que para todos es perfectamente demostrable. Dos pacientes asquerosos de esta situación que pueden ser perfectamente desmentidos el día de hoy. Tanto Chugo Torrealba como Kiko Bautista. Sin embargo, la posición principal que peor ha quedado en los últimos días es la de Kiko Bautista, porque se ha negado a decir barbaridades como esta. Se dice que el helicoide era centro de tortura y eso es mentira. Yo el día lunes de esta semana decidí quitarme la mordaza, porque para un periodista, para un defensor de derechos humanos, estar callado es una forma de tortura. Resulta ser que para Kiko Bautista en el helicoide no se tortura. Me pregunto yo, ¿y si eso es una cárcel 5 estrellas, si eso es un hotel 5 estrellas, por qué no te mudas para allá? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Ay. De repente los ves salir por las malas, a chancletazos, empillamados, montados en un avión y depositados en una fría celda, allá en Nueva York. Todo el que va a Nueva York quiere hacerse millonario y allá se le vuelve polvo ese sueño estrafalario. Gracias por estar de vuelta a su canal. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. Gracias por darle al botón de suscribirte y gracias por darle al botón de me gusta de este video. Agradecimiento especial a todos los que nos ayudan a seguir adelante suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon. ¿No te suscribiste a Patreon? No, que Daniel, tú eres el máximo. Hay una gente, tú sabes que tengo un problema, ¿no? Porque hay estos términos que se utilizan ahora que a mí o sea, no sé qué significan. Entonces, Daniel, eres un crack. Lo leía hoy que alguien me lo mandó por ahí por Instagram. Daniel, tú eres un crack. Y yo decía, coño, pero el crack no es la piedra, pues. No es esa droga, pues. Coño, yo soy una droga. Yo no sé cómo responder a eso. Entonces uno es un crack, eres el más grande, el más bello. Mira qué guapo estás. Qué lindo ese color. Qué bonito te queda esa camisa. Qué bello te queda ese corte. Coño, pero no se afilian a Patreon. Coño, dale, arrimen algo para el mingo, pana. En Patreon, quienes están en Patreon ven este programa primero, antes de su estreno. Lo ven en Patreon con una versión extendida, con una introducción adicional y sin los comerciales de YouTube. Y con eso, además, otra recompensa. ¿Que por qué tú no sacaste programa el sábado? Sí hay programa el sábado, exclusivo para la gente que está en Patreon. En Patreon se ven cosas que no se ven en YouTube. Entonces, si tú quieres disfrutar de todo eso, y además de eso, con ese disfrute, apoyar este trabajo que hacemos, patreon.com/delaraf. Y esto apoyo que nos ayudará a seguir. Y seguimos. Pareciera que hay una gente que de verdad ha decidido meterse a chavista después que el chavismo se murió.
o que siempre fueron chavistas y en este momento sienten un inmenso miedo. Yo tengo varias hipótesis. Una es que hay mucho politiquero que de verdad cree que se ha abierto una oportunidad, porque ante un vacío del chavismo por defender las posiciones antiimperialistas, anti-yanquis y nacionalistas o chauvinistas, bueno, entonces vamos nosotros avanzando por ese derrotero y agarramos a ese segmento de la población. Por otro lado, hay otra hipótesis. Y la hipótesis es que hay una gente que está muy divorciada de la realidad y que no saben en realidad qué es lo que está pasando. Y como no saben lo que está pasando, entonces inventan estupideces y bueno, salen en lo que sale. Y la tercera hipótesis es que hay una gente que está tan comprometida con lo que se hizo durante estos 27 años y le tienen tantas cosas feas guardadas de su colaboracionismo, de su entreguismo, de sus pactos secretos, que tienen un inmenso miedo en este momento, porque si el chavismo cae, el chavista es un chavista, todo el mundo sabe que es chavista, pero al que peor le va a ir es al traidor, al que hizo arreglitos bajo la mesa, al que se prestó a sinvergüenzura y a vagabundería. A ese particularmente le va a ir peor. ¿Y por qué le va a ir peor? Porque van a salir a la luz por qué razón decían lo que decían, por qué razón se paraban donde se paraban, por qué razón expresaban lo que expresaban y por qué razón sus posiciones estaban siempre bajo sospecha. Le tienen muchísimo miedo a la caída del chavismo, porque si cae el chavismo quedan ellos al descubierto. Y hay un grupito, hay varios, pero hay un grupito connotado, donde hay unos personajes asquerosísimos que siempre han sido unos bichos protochavistas. Unos bichos que están siempre, para empezar son todos de izquierda, y están en unas posiciones donde sí pero no, donde pareciera que en realidad a ellos lo que les molestaba del chavismo era que no los tenían a ellos enchufados. Que a ellos lo que les molestaba de la política en Venezuela era no ser ellos las cabezas, no ser ellos quienes dirigieran las cosas, no ser ellos los favorecidos por el apoyo popular o por el apoyo mediático, que al fin y al cabo parece que una cosa llevaba a la otra. Vistas así las cosas, vamos a hacer un acopio. Chugo Torrealba. Cuando usted escucha las posiciones que Chugo Torrealba está planteando hoy día, queda perfectamente claro que como ese tipo fue quien dirigió a la Mesa de la Unidad durante el año 2015 en adelante, está más que claro, pero más que claro, que por la presencia de ese tipo y de tipos como él en la dirección política de Venezuela es que no se salía del chavismo. Tienes a un Kiko Bautista, tienes a un Carlos Raúl Hernández, tienes a una Colette Capriles, tienes a unos bichos como... y aparte de eso, todos ellos dan vuelticas entrevistándose unos a otros. A un Vladimir Villegas, a un Benigno Alarcón, a esos grupitos de periodistas, todos blanditos, posicionaditos así de ladito, montados en un pedestal de superioridad moral y de supremacismo moral, donde ellos ven desde arriba y dicen, no, qué horror el extremismo, qué horror. No, yo no estoy ni con el extremismo chavista ni con el extremismo antichavista. Y resulta ser que los niños se murieron el 3 de enero también, si es que acaso quedaban. Hay un frente nacional que pretende colocarse en posiciones equidistantes de la realidad pautada en Venezuela, con la tutela que los Estados Unidos está realizando del proceso de transición después de la salida de Nicolás Maduro del poder por la fuerza. Una gente que se negó toda la vida a las posiciones de fuerza, que se negaron toda la vida a las protestas de calle, que se negaron toda la vida a las acciones militares en contra del chavismo y hasta las denunciaron. Yo hoy tengo que ponerme a pensar seriamente sobre la participación de Chugo Torrealba en todo esto, porque si nos ponemos a sacar cuentas, yo estoy convencido de que Chugo Torrealba, no solo esa posición que tiene Chugo Torrealba hoy ha sido la posición de él siempre. Y muy probablemente este señor Chugo Torrealba fue delator de algunos de los movimientos que se hicieron durante estos tiempos en los que él estuvo a la cabeza de esa oposición.
Chucho Torrealba es un ser, desde el punto de vista personal, despreciable. Nadie lo soporta. Me tocó compartir con él en los estudios de Radio Caracas Radio, bueno, el suplicio. O sea, un personaje que de verdad pensaba que el resto de los seres humanos estamos en la vida para sostenerle su ego y sus malas crianzas y sus posiciones infames. Hasta con malos modales, inclusive, y faltas de respeto a sus semejantes. Y además de eso, un tipo bastante acomplejado. Un tipo que además de que viene de una familia comunista, su papá, Laureano Torrealba, era uno de los más cercanos dirigentes comunistas a Guillermo García Ponce, uno de los grandes jefes de la guerra de guerrilla castrista contra la democracia. Está además casado con la hermana de Felipe Mujica, el eterno secretario general del Movimiento del Socialismo Más. Y por supuesto, tenemos allí a un perfil bastante claro de lo que significan las sinvergüenzuras de la izquierda, de esa izquierda parásita, posguerrillera, que vivió toda la vida de los subsidios públicos a través de las universidades, las instituciones culturales y el periodismo. Luego está Kiko Bautista. Kiko Bautista, que es una especie de indigente con corbata. Por ahí lo viene estos días todo desdentado. Parece que va el mismo odontólogo que Silvia Flores. Bueno, se fue Silvia, quedó Kiko como cliente. Y este señor, que montó una gran pataleta cuando vendieron Globovisión, trabaja en la Globovisión de Gorrí. Allí tiene un programa donde, si usted revisa los invitados en ese programa, de lo que se da cuenta es, en efecto, de que lo que hay es una multitud de indigentes de la política que orbitan alrededor de Kiko Bautista, que ha sido también un bicho proveniente de los movimientos de izquierda, del MAS, de esa gente. Un tipo que estuvo siempre en las cercanías del chavismo de ladito, ahí equidistante y tal, viendo que agarraba. Un sujeto que siempre ha estado montando entramados de estos, de medios de comunicación, etcétera, y al cual me tocó conocer en el año 2012 en un experimento de una plataforma independiente de activistas para apoyar la candidatura de Capriles Radonsky, llamado el Movimiento Tú y Dos Más. Todavía Kiko Bautista no ha dicho cuánto dinero se gastó allí y en qué se gastó. Él y la sabandija que él tenía, que es un bicho que creo que todavía es diputado. Fue diputado en la Asamblea del 2015. Carlos, se me olvidó, tan prescindible, tan poca cosa, tan pobre diablos todos. Que bueno, por ahí andan todavía, haciendo sinvergüenzura. Unos bichos que les encantaba un comando de campaña con mucho real, con mucho billete. Un tipo que era capaz de decirle a Capriles, yo quiero, en televisión nacional en vivo, yo quiero que llegues a presidente para que me des real para yo montar un canal. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de barbaridades. Cuando usted se da cuenta de que en efecto esos son los personajes que manejaron los medios de comunicación y la política comunicacional de la oposición falsaria durante todos estos años, a usted le queda perfectamente claro que hemos estado infiltrados toda la vida. A usted le queda perfectamente claro que hemos tenido a unos tipos capaces de jugar para el enemigo y que son falsarios y son prostibularios, como he narrado yo en mi libro Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. El que lo leyó no se sorprende. El que leyó Una mesa de tres patas no se sorprende de Kiko Bautista, ni de Chucho Torrealba, ni de ninguna de esas lacras. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Mucha gente anda, pero mira, ¿y tú cómo has hecho? Bueno, para empezar, he ejercitado mi disciplina. Porque tú ejercitas tu disciplina y puedes ejercitar esta también. Tener quien te guíe y quien te ayude en los momentos en que dudas sobre tu programa de entrenamiento. Porque tú puedes tener un trainer. Yo tengo un trainer, un entrenador personal. Un día lo voy a poner en mis redes sociales porque de verdad me ha ido muy bien con él. Es alemán, por supuesto, claro está. Y he tenido unos muy buenos resultados. Pero a veces necesitas una persona con la cual hablar, con la cual aclarar tus dudas con respecto a todo esto y que te ayude a ejercitar la disciplina. Porque entonces te dicen, no, si tú quieres rebajar, tú tienes que tener disciplina. Pero es que la disciplina no es algo que tú compras en el supermercado, tú tienes que ejercitarla. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo busco tiempo? Es que no tengo tiempo para ejercitarme. Es que yo no como bien porque no tengo tiempo para cocinar. Es que no tengo tiempo para comer, entonces se me pasan las comidas. Y entonces como mal. Entonces me como lo primero que aparece. ¿Cómo organizar todo eso? Bueno, con alguien que te ayude a hacerlo. Julio Ramón Pérez es el tipo.
Llama ya a Julio Ramón Pérez. Síguelo en tus cuentas, en su cuenta en Instagram, @Julio Ramón Pérez. Él tiene una gran cantidad de contenidos para irte orientando sobre el asunto. Y estoy seguro que con la guía de Julio Ramón Pérez vas a poder complementar todo lo que estás haciendo en materia de entrenamiento, en materia de alimentación, en preparación para tu operación bariátrica, en todo lo que significa lo posbariátrico para la gente que está metida en el tema del Ozempic y todas estas cosas que necesitas también una guía. Y por supuesto, para comprender lo que significa manejar tu alimentación correctamente. Julio Ramón Pérez. Síguelo en Instagram, @Julio Ramón Pérez. Hispanidad Abogados y Asesores, bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores. Nada de estarle creyendo al influencer, mi gente de migración. Búscate un abogado, que es lo requerido, para que tengas todo en orden y cuando lleguen cambios de ley o situaciones donde amerites tener tu presencia en una oficina de extranjería, esté bien representado. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo, hoy. Mañana puede ser demasiado helicóptero volando sobre tu cabeza y capturado. No. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que tú vayas. Hasta para Nueva York en helicóptero. Y si se trata de garantizar el patrimonio de tu familia para que quede en manos de tus herederos, no basta un testamento. El fideicomiso en vida te da más seguridad. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Easy Tax to Go. Easy Tax to Go es la gente para tener tu contabilidad ordenada y para hacer tu declaración de impuestos cuando se requiere. Recuerda que tu declaración de impuestos es imprescindible y en este momento en el que estamos hablando estamos ya en temporada de impuestos. La gente de Easy Tax to Go te garantiza además que si lo que te corresponde es un reembolso de dinero, en vez de pagar con el programa Easy Advance, puedes tener un reembolso de hasta $6,000 de forma inmediata mientras esperas el reembolso de la autoridad fiscal de los Estados Unidos. ¿Quieres más? Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Kiko Bautista fue capaz de entrevistar a otro indigente, porque el bicho entrevista a puro indigente, porque ¿quién va a ir para ese programa? Pero lo interesante es lo que el tipo planteó y la forma en que lo planteó, dejándonos perfectamente claro de la madera apolillada de la cual está hecha su honra. El tema de los presos tiene que conseguir en este debate de la ley de amnistía un finiquito. Es decir, ese tema tiene que coger cauce para que podamos pasar a debatir otros temas que son de igual importancia y de mucha complejidad. Libertad de expresión, por ejemplo. Claro, fíjate, porque si nos quedamos en un solo tema pegado, todos los presos, sueltan a los presos y hay una gente, no, los presos. No es que yo cada vez que escucho los cuentos de los presos, en estos días que he conversado con muchos de ellos, oye, digo, eso tiene que ser revisado a profundidad para que no vuelva a ocurrir, para que... Y castigado. Sí, mira, para que el proceso... La tortura no se justifica. Mira, pero el tema de la tortura, se dice que el helicoide era centro de tortura, y eso es mentira. Eso no, bueno... Eso es mentira. Bueno, Carlos Julio Rojas lo tuvieron esposado, según él, 8 días. Sí, pero no lo torturaron. Bueno, eso es tortura. Que te esposen a ti de 8 días. No, ven acá. Hay denuncias de tortura en otros penales. Sí, muy dura. Yare. Sí, muy dura. Pero en el helicoide era como el country club de las cárceles, el hotel. Así es. O sea, ahí hay 250 presos. Y había aire que tenían acondicionado. Unos cuartos, televisores. Había aire acondicionado. Yo fui una vez y luego había unas condiciones distintas. Sí. Eso, yo no cometo, no soy un traidor por decir eso. Si eres un traidor, más que un traidor, eres una basura. Es que siempre lo has sido, Kiko Bautista. Tú ni como hombre tienes valor. Tú llegaste a viejo sin llegar a hombre. Y eso queda perfectamente demostrado aquí. Y queda demostrado también en el pusilánime ese que estás entrevistando. Yo trato de buscar quién era. Este es un bicho de apellido Contreras, creo. Que tiene un partido de maletín, una tarjeta que partido de derecha. Y que la derecha de la cabeza de la ñema. No sé. Entonces este bicho, él le dice, no, pero Carlos Julio Rojas dijo que lo tuvieron 8 días esposado. Dice, no, pero eso no, eso no es tortura. Ya quisiera Kiko Bautista tener la fortaleza de Carlos Julio Rojas.
Carlos Río Rojas, cuya liberación la pedí yo aquí en este programa 50.000 veces, ya está en su casa. Espero que no la vayan a guanipear por haber salido, además, Carlos Julio Rojas a dar su parecer sobre todo lo que está ocurriendo. Pero hay que señalar a Kiko Bautista como un difamador, como un calumniador y como una basura al estar diciendo una cuestión como esta. Él está diciendo que a Carlos Julio Rojas lo esposaron 8 días en una celda, pero que eso no era tortura. Eso no es tortura para él. La verdad, Kiko Bautista, es que tú no aguantarías ni 8 horas esposado, porque los vicios que tienes, el síndrome de abstinencia te mataría. Sin duda. Nadie te respeta a tener periodismo venezolano, porque toda la vida ha sido eso. Lo que pasa es que en Venezuela lamentablemente se encumbraban a sabandijas como tú. A este tipo inclusive se le permitía decidir quién era el liderazgo que ameritaba tener los focos encima. Y él dice además, expresa su preocupación en que nos estemos concentrando en el tema de los presos políticos. Hay otros temas de los cuales hablar, Carlos, porque tú no tienes a ningún familiar preso. Tú no tienes a nadie preso. Por cierto, ¿cómo es posible que este hombre niegue las torturas del helicoide y hable de la forma en la que habla sobre el helicoide, diciendo que era un hotel 5 estrellas, cuando su compañero del programa Buenas noches, Roland Carreño, estuvo preso en el helicoide? ¿De cuándo acá ser preso sin debido proceso es estar en un hotel 5 estrellas? Diría mi papá. Aunque sea en una jaula de oro. Preso es preso, su apellido es candado. Entonces, no, a él le parece que no, que estar 8 días esposado en una celda de castigo no es una tortura. Ese es Kiko Bautista. Ese es el amiguito de Charla Pachangula. Este es el periodista estrella Alberto Federico Rabel. Ese es. Despreciable sujeto que por esa sola afirmación debería estar fuera de la pantalla. Por cierto, ese canal, ¿quién lo está dirigiendo? Porque Gorrino es el que está preso, pues. Pues que Kiko Bautista ahora es el presidente de ese canal. Carlos Julio Rojas, que es aludido en esta... O sea, son tan infames que son capaces de hablar de esa manera de una persona que acaba de ser liberada. Para el momento que estamos hablando, todavía no ha aparecido Juan Pablo Guanipa. Me imagino que este señor negará también que Juan Pablo Guanipa fue objeto de malos tratos. No, que haya aire acondicionado en el helicoide. ¿Quién ha negado que haya aire acondicionado? Es más, es que ve el tamaño de la infamia. La tortura blanca, que la importaron desde Cuba, luego de salir desde su origen, que era Rusia. La tortura blanca es una técnica asquerosa de tortura para que no deje huellas, donde a la gente la mantienen en unos calabozos con luz artificial todo el día y con los aires acondicionados prendidos, y normalmente con ropa blanca y con todas las paredes blancas, etcétera, para que pierdas el sentido de ubicación, para que no sepas si es de día o si es de noche, e inclusive para que dejes de reconocer los colores, hasta que dejas de reconocerte hasta a ti mismo. Por supuesto que aires acondicionados son parte de la tortura. Lo que pasa es que este tipo no sabe esto. Además de eso, vamos a suponer que los aires acondicionados sean para que haya aire acondicionado. ¿A qué te importa a ti si la celda tiene aire acondicionado o no? El hecho de que haya aire acondicionado niega la posibilidad de que se torture allí. Y los relatos de todos los torturados, los relatos de todos los que han vivido esto. Bueno, ya usted me dirá. Carlos Julio Rojas, recientemente liberado del helicoide y que fue aludido en esta conversación, responde en los siguientes términos. Que a ti te tengan en un tigrito 35 días, que te retengan tus medicamentos, que te pongan a convivir con ratas, que pases meses sin ver a tu familia, que un subdirector intente pegarte porque tú estás tratando de sembrar conciencia en otros compañeros, que incluso te ofrezcan y te digan que te van a golpear con un bate. Eso sí es tortura. Eso es tortura. Es más, el solo hecho de tú presenciar cómo torturan a otro, ya eso es tortura psicológica. Esa es la tortura. El hecho de solo ser amenazado, coaccionado, de que si no haces eso te voy a dar, que si no haces eso te voy a golpear, ya eso es tortura. Pero eso no lo sabe Kiko Bautista. No lo despierten. Está todavía en la pea.
Porque yo debo decir que en mi caso no llegaron a la tortura física gracias a Amnistía Internacional, que me nombró preso de conciencia, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y especialmente al gremio periodístico, porque el gremio periodístico, te lo voy a decir, nosotros somos como los motorizados. Si se meten con uno, se meten con todos. Bueno, Kiko Bautista no cree en eso. Kiko Bautista ve un periodista preso y aunque sea amigo de él, bueno, él es más amigo de sus posiciones acomodaticias con el régimen. Y lo importante es que tenemos una responsabilidad. A mí mismo, el Tribunal Segundo de Terrorismo me dijo: te advertimos, Carlos Julio, no debes hablar. A compañeros que salieron el día domingo, les dijeron: pórtense bien y no sean como Carlos Julio. Lo único que yo hice fue darle las gracias a mi Virgen de la Candelaria, José Gregorio Hernández, que nos hizo el milagro. Por eso yo el día lunes de esta semana decidí quitarme la mordaza, porque para un periodista, para un defensor de derechos humanos, estar callado es una forma de tortura. Sin duda. Sin duda. Y para Carlos Julio Rojas, quienes lo conocemos, sabemos que mandarlo a callar es prácticamente imposible. Yo debo confesar que sentí una gran alegría cuando supe de la libertad de Carlos Julio Rojas. Sentí una gran alegría cuando supe de la libertad de Luis López. Y espero... cuando supe de la libertad de Gabriel González, otro reportero, y espero que la libertad del dirigente de 20 Venezuela en Vargas, Juan Freites, sea una realidad pronto. He hablado con su madre recientemente y siento que en efecto hay una situación de verdadero ensañamiento con Juan Freites. Juan Freites está preso casi que creo que desde las primarias está preso. Y por supuesto que las actuaciones en su contra han sido lo suficientemente infames. Hay gente que está además solicitada. Gente que está escondida porque tienen una orden de captura sobre sus cabezas. Gente a la que le han ordenado no regresar jamás al estado o a la ciudad en la que vivían. No, si te veo aquí te meto preso. Medidas de extrañamiento prácticamente y de destierro. Y entonces aquí es donde uno se pregunta si de verdad lo que estamos viendo es un Estado de Derecho. Hay algunos que inclusive pretenden que veamos esto como normal y que pensemos que lo que está ocurriendo es una cuestión lógica. A mí me parece que aquí hay una gente que no está entendiendo que lo que va a terminar ocurriendo, amigos, es que muchos chavistas de verdad, chavistas de base, van a ser los primeros en despreciar a estos bichos como Kiko Bautista, como Chugo Torrealba. Porque a los tibios los vomitará Dios. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo escuché a Chugo Torrealba diciendo esto que vamos a ver a continuación. Y yo dije, ¿de verdad este bicho a qué juega? No me anoto yo en la lista, ¿no? De los que andan por ahí diciendo, ay, gracias al tío Donald, gracias al tío Marco por haber hecho lo que hicieron, porque gracias a eso tenemos la amnistía. Yo respeto, pero disiento de esa opinión, porque recordemos que las cosas que han hecho estos personajes ya citados, entre otras cosas, costaron la madrugada del 3 de enero más de 100 muertos. Y a lo largo de este periodo, desde el 3 de septiembre hasta el presente, otros 100 muertos más con los bombazos en el Caribe. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nada más que por allí ya tenemos 200 muertos. Si a eso le sumamos los 252 venezolanos que, siendo inocentes, fueron enviados al campo de concentración y tortura llamado el Secot en El Salvador, tengo 400 compatriotas ya afectados severamente. Pero si a eso le sumo los 600.000 venezolanos, migrantes legales en Estados Unidos, a los que les fue arrebatada su protección migratoria y que son hoy objeto de persecución infame en Estados Unidos, entonces tengo un sentido. Así que yo como venezolano no tengo mucho que agradecer a esos señores. Él no tiene nada que agradecerle a Donald Trump ni a Marco Rubio. Bueno, yo creo que Donald Trump y Marco Rubio tampoco van a reparar en alguien como tú, que al final termina siendo como algo así como la tercera pata del lado derecho de la pulga que anida en la esquina derecha del tacón izquierdo de la chancleta del chavismo. O sea, la nada. En ninguna parte en los Estados Unidos alguien
ni en el mundo, ni en Venezuela están pensando, qué pensará Chugo Torrealba de esto? A nadie le importa tu maldita opinión, Chugo. A nadie le importa tu maldita opinión. La estoy mostrando aquí, ¿por qué? Porque mostrar la opinión de Chugo Torrealba nos permite ver quién dirigía a la oposición venezolana y por qué nosotros pasamos 27 años con el chavismo en el poder. Porque a Chugo Torrealba le preocupan los muertos que quedaron, la gente que murió en el bombardeo el 3 de enero. Y no te preocupa que había 32 cubanos cuidando a Maduro y que fueron ese día convertidos en jalea de hombres. Eso no te preocupa, ¿verdad? No. Esa violación a nuestra soberanía, eso no es una violación a la soberanía. Como tampoco te preocupa la nacionalidad de Maduro, cosa por la cual nunca preguntaste. Más bien mandabas a la gente a callarse cuando se te preguntaba sobre ese tema. ¿No es así? ¿O te vas a hacer loco ahora? Te vas a hacer loco ahora. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que estos bichos, siendo antitrumpistas, ellos no tienen nada que agradecerle a Donald Trump. Yo sí. Yo sí tengo que agradecerle a Donald Trump, chicos. Tú no tienes nada que agradecer a Donald Trump. Yo sí tengo que agradecer a Donald Trump. Yo le agradezco a Donald Trump el haber puesto la carne en el asador y arriesgarse de forma mayúscula para ejecutar una acción que sabía que iba a ser criticada si salía bien y que iba a hacerlo poner en graves aprietos si salía mal. Donald Trump se jugó su credibilidad, se jugó la credibilidad de los militares y de la fuerza militar de los Estados Unidos. Marco Rubio se jugó su futuro en la acción en la cual fueron extraídos de Venezuela Silvia y Nicolás. Se lo jugaron todo. Por supuesto que yo les agradezco. Les agradezco que hayan sacado esas dos lacras y les agradezco que hayan arriesgado tanto, inclusive, y esto es lo más importante, vidas de ciudadanos de los Estados Unidos que no tendrían por qué haberse puesto en riesgo para rescatar a una sociedad que fue incapaz durante 27 años de sacar a Nicolás y Silvia por la fuerza como había que sacarlos. ¿Y por qué no se sacó a Nicolás y Silvia por la fuerza en momentos previos? Porque teníamos a Sabandija como Chugo Torrealba encargados de la oposición venezolana. Amigos, por supuesto que no lo íbamos a sacar. Ya están viendo este hombre. ¿Cómo podíamos nosotros tejer una alianza con los Estados Unidos en el movimiento opositor venezolano? Una alianza seria, una alianza sólida, una alianza verdaderamente productiva, si los que estaban a la cabeza de la oposición eran Ramón Guillermo Aveledo o Chugo Torrealba en su momento, Henry Ramos Ayú, etcétera. Que por cierto, las cosas que están saliendo, esto es bien particular. Los chavistas andan sacudiendo, algunos pocos ahí, que quedaron ahí vivos con el plagato, andan sacudiendo este cuento según el cual, no, porque Donald Trump, un pedófilo, la lista Epstein y tal, pero ninguno de ustedes ha visto los correos que se intercambiaba este Epstein con unos boliburgueses venezolanos como Francisco de Agostino, hablándole de reuniones con jerarcas del chavismo y jerarcas de la oposición falsaria, incluido Ramos Ayub. Eso no lo ven. Ah, qué cosa, ¿verdad? Aquí se ve lo que se quiere. Entonces, cuando uno ve estas cosas, cuando uno verifica que en efecto hay una gente que es verdaderamente infame, por decirlo menos, por decirlo más, lo menos recalcitrante, y que andan de esquina en esquina, así como, bueno, es que Chugo Torrealba no da para más. Él es una meretriz de la política, rondando siempre tu esquina y buscando siempre tu casa. Cuando usted ve estas posiciones de estos bichos que son incapaces de reconocer que sin la acción de Donald Trump, Nicolás Maduro todavía seguiría allí, uno no entiende a qué matemática aprendió Chugo Torrealba, porque él se sabe todos los números de lo que le han hecho, de todo lo malo que ha hecho Trump. Pero caramba, en 27 años no te aprendiste un solo número de todo lo que nos ha hecho el chavismo, de todos los muertos, de todos los presos políticos, de todos los asesinados, de todo el dinero robado. Ah, no, lo tuyo es hablar de no, porque Trump nos hizo daño, te hará daño a ti. ¿Qué te hizo? ¿Te quitó una novia? No creo, pues con esos gustos tuyos. Uy, muchachos, sape gato. No, el doctor Ricardo Pérez es el que va a evitar que tú tengas esa cara como Chugo Torrealba o como Kiko Bautista. No, qué horror.
Mira, ni como Delcy, ni como Delsa, ni como Chu, ni como Kiko. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami, va a evitar que tengas esa cara tan horrorosa, que tengas esos detallazos como lo que tienen ellos. Dígame ese Chu con esa cabeza de grosería que tiene. Ay, no, por Dios. No. Eso te lo soluciona el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. ¿Y qué van a leer los niños? Los niños van a leer a Maki Maki en el país de todos los colores. Un maravilloso libro de aventuras para niños, para comprender ese proceso de migración. ¿Por qué yo vivo en este país pero mis papás nacieron en otro? ¿Por qué mis papás nacieron en este país y hablan este idioma y yo aquí estoy hablando de otro idioma? Maki Maki en el país de todos los colores es un extraordinario regalo para esos niños, para que comprendan lo que significa estar aquí y estar en todos lados y ser como Maki Maki de todos los colores. Maki Maki en el país de todos los colores está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y Eduardo Villegas te ayuda a comprender que la comunicación efectiva es el camino correcto cuando se trata de tener una comunicación fluida con tus semejantes que sea bidireccional. No solamente que tú te des a entender, sino que también entiendas lo que te dicen. Escucha activa, persuasión, mejoras en la comunicación interpersonal y todo lo que necesites en tu vida profesional y privada con un coach certificado, porque Eduardo Villegas está certificado internacionalmente como coach de relacionado a la comunicación y que te va a ayudar a comprender que si mejoras tu comunicación, mejoras tu vida. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida, muchacho. Y Nicolás no va para Escocia. Yo Torrealba tampoco. Kiko Bautista quizás va, pero el asunto es que si va, bueno, se va a meter en una barrica de whisky. Qué cosa tan terrible. Hablemos de cosas en castellano. Organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Organiza ya. Todo lo que quieres con respecto a tu viaje de ensueño. Vive una maravillosa luna de miel. Viaje de fin de curso, viaje de fin de año, Navidades, Thanksgiving, Carnaval, Semana Santa, lo que quieras. Pero vívelo en Escocia. Cuando hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Entonces Chuo plantea una cosa con respecto, a él no le gusta que se diga que la libertad de los presos políticos la está exigiendo Donald Trump. Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué Chuo Torrealba habla de la forma que habla en este momento? Que lo acabamos de escuchar. ¿Y por qué hablaba así como lo vamos a escuchar cuando él era la cabeza, hace 10 años, de la oposición falsaria? La libertad de los presos políticos la va a conseguir el pueblo venezolano. Para que haya amnistía, tiene que haber la salida de este gobierno. Y para que haya salida de este gobierno, tiene que haber un pueblo organizado y movilizado, exigiéndola y demandándola. De eso se trata. De eso se trata. Así hablaba Chuo Torrealba cuando era dirigente máximo de la oposición falsaria. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No se acuerdan. Cuando Chuo Torrealba era dirigente máximo de la oposición falsaria, planteaba que el pueblo tenía que estar movilizado para lograr una ley de amnistía y que para lograr la ley de amnistía había que salir del régimen. Han salido de Nicolás y de Cilia, se está planteando la ley de amnistía y el señor dice ahora que él no está de acuerdo con que se hayan llevado a Nicolás y Cilia porque los extraña, porque extraña su bigote asesino y extraña la dentadura postiza de Cilia, debe ser. ¿Cómo se entiende este cambiazo? ¿Cómo se entiende esta motopirueta politiquera que ha hecho este tipo que venía haciendo caballito de aquí para acá y ahora hace caballito de allá para acá? Alguien debería explicarnos por qué razón estos tipos han dado tales volteretas. Y yo creo, amigo, que el gran planteamiento es follow the money siempre. Y entonces aquí hay que preguntar, ¿de qué vive Chuo Torrealba? ¿De qué vive Kiko Bautista? ¿De qué viven esos entrevistados? Que nadie los conoce. Y que van a hacer la labor de perritos de taxi de Kiko. Kiko dice, no, porque ahí no torturan y los bichos. ¿Eh? Los perritos de taxi. Habría entonces que plantearse seriamente si aquí nosotros tenemos de verdad, una infiltración o tenemos a una gente que vive de una manutención oscura que los mantiene
económicamente, pero al mismo tiempo los mantiene mediáticamente en determinadas esferas con determinado discurso. Qué raro que el señor Chugo Torrealba coincide tanto con los planteamientos que se hacen desde la maquinaria asquerosa comunicacional de propaganda del chavismo que es Venezolana Televisión. Qué raro que el señor Kiko Bautista ha decidido que aquí hay que hablar de otro tema porque ya basta de hablar de los presos políticos. ¡Qué fastidio! ¡Qué raro que el señor Kiko Bautista diga que en el helicoide no se tortura cuando el helicoide se ha convertido en el emblema de los maltratos! Y por supuesto, también hay otra cosa que es importante. Fíjate, estos bichos son antitrumpistas. Como Trump dice, el helicoide es un sitio horrible que debe ser cerrado, sale Kiko Bautista y dice que ahí no se tortura. Y sale Chugo Torrealba y dice que no está de acuerdo con el tío Donald, porque así lo llama el tío Donald. Bueno, es ese fume antiimperialista permanente que usan los comunistas asquerosos como Chugo Torrealba. Hijo de comunista sale comunista, él es comunista. Como su papá, que fue fundador, no solamente formaba parte del Partido Comunista, sino que después fue fundador de una cosa que se llamaba Vanguardia Comunista, horrible, con Guillermo García Ponce. Fue en los años 80, para participar en las elecciones del año 83, si no recuerdo mal. Estamos hablando de unos tipos que no pueden esconder su pasado, su presente ni su futuro. ¿Qué va a hacer después que el chavismo se vaya y caigan los entramados que sostienen a los colaboracionistas como Kiko? ¿Qué va a hacer Kiko? ¿Quién le va a brindar un whisky? En el caso de Chugo, ¿de qué vive Chugo? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Yo creo, amigos, que aquí hay que empezar a señalar claramente las cosas, porque no estamos para medias tintas ni para estar soportando a Nini. No estamos para estar soportando a estos personajes que son capaces de llenar con infamias a las luchas por la libertad de Venezuela. Quien en este momento pretenda, siendo venezolano, sacar, como quien saca conejos de la chistera, temas para atacar a Donald Trump sin agradecerle lo que ha hecho por Venezuela al extraer a Nicolás Maduro y a Silvia Flores, hay que tenerlo en efecto como enemigo de la libertad de Venezuela. Así como habrá que tener como enemigo de la libertad de Venezuela permanentemente a Chugo Torrealba y a Kiko Bautista. Porque estamos hablando de unos personajes que son capaces de cortarle la cabeza a la mamá, pase un mondongo y venderlo en la calle a $1 a tasa BCB. De ese tipo de personajes estamos hablando. Y aquí hay que volverlo a decir. No se trata solamente de que caiga el entramado, se trata de que podamos resguardar los archivos de todo lo que han hecho esos organismos durante todos estos años para saber de qué vivían ciertos personajes y quiénes les pasaban la línea comunicacional. Para saber en efecto quiénes eran los sapos y los infiltrados. Aunque nos duela saber quiénes van a ser. Porque inclusive podríamos tener allí, como pasó aquí en la Alemania comunista, que muchos matrimonios se terminaron porque esposos o esposas descubrieron que quienes los espiaban eran sus esposas, sus suegros e inclusive hasta sus hijos. Eso se vivió aquí. Ya que hay cosas que revisar. Pero en todo caso, la pregunta es la misma. ¿De qué vive Chugo? ¿De qué vive Kiko? ¿De qué vive esa gente? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en el infierno.